El planeta fue testigo de un evento climático sin igual, donde erupciones volcánicas masivas dispersaron cenizas y aerosoles por todo el mundo, obscureciendo el cielo y marcando el inicio de una etapa extraordinaria en la historia. Un escenario apocalíptico, donde la luz del sol palideció y las sombras se alargaban en un mundo envuelto en una penumbra perpetua. Las temperaturas descendieron abruptamente, las cosechas fallaron y la hambruna se apoderó de vastas regiones. En este oscuro periodo, algunas civilizaciones colapsaron, marcando el fin de eras que parecían indestructibles. Desde Roma hasta las tierras mayas, el mundo antiguo se enfrentó a desafíos que redefinieron su historia. Pero este no fue solo un episodio climático. La anomalía climática dejó en su estela una secuela aún mayor. En las sombras de la oscuridad, un enemigo invisible se deslizaba sigilosamente entre las callejuelas de las antiguas ciudades, pasando inadvertido para muchos. Era la peste justiniana, una sombra mortífera que se cernía sobre la humanidad en medio de la oscuridad reinante. Esta plaga, portadora de desesperación y desolación, se propagaba como un espectro sigiloso, tejiendo su red de enfermedad y muerte. En la penumbra de las moradas, los susurros de la peste apenas se oían, pero sus efectos eran desgarradores. En este oscuro telón de fondo, las calles quedaban silenciosas, apenas iluminadas por la luz débil de las antorchas que temblaban ante la presencia invisible de la enfermedad. La peste justiniana, en su naturaleza insidiosa, se infiltraba en las vidas de las personas, transformando la rutina diaria en un espectáculo macabro de sufrimiento y pérdida. Los afectados por la plaga languidecían en la penumbra, mientras la peste continuaba su marcha sigilosa. Era un espectáculo desgarrador en la penumbra, donde la enfermedad se enredaba con la negrura de la noche, dejando a su paso el rastro de la muerte y el desconsuelo. Así, nos sumergiremos en el relato de la peste justiniana, donde los hilos del destino se entrelazan en la historia tejida por la naturaleza y las vicisitudes de la civilización. Bienvenidos. La plaga de Justiniano, una devastadora pandemia que asoló Europa, Asia y África durante el siglo VI. Este sombrío episodio, que se estima diezmó entre 25 y 50 millones de vidas, entre el 13% y el 26% de la población de la época, ha sido considerado como una de las mayores plagas de la historia. Se cree que la causa principal de esta pandemia fue la peste bubónica, la misma bacteria responsable de las infecciones actuales y de la Edad Media. La plaga se extendió como un sombrío telón, afectando áreas tan distantes como Persia e Irlanda a través de al menos 18 olas de propagación, dejando su impacto en la cuenca del Mediterráneo y más allá. El nombre se atribuye al emperador romano Justiniano I, quien gobernaba el Imperio Bizantino en ese periodo. La plaga abarcó Asia, África y Europa, afectando a millones de personas y alterando el curso de la historia. Aunque las investigaciones apuntan al este de África como el punto de origen, estudios más recientes sugieren que la cepa podría haber salido de China. La transmisión de la enfermedad se llevaba a cabo principalmente a través de la rata negra, un roedor que habitaba cerca de los humanos. Las pulgas, portadoras de la bacteria Yersinia pestis, infectaban a las ratas, desencadenando una serie de eventos que culminaba en la transmisión de la enfermedad a los humanos. La pulga, al bloquearse el estómago con la bacteria, se veía obligada a morder repetidamente a su huésped, transmitiendo finalmente el contagio a través de su torrente sanguíneo. Por otro lado, la propagación de la Yersinia pestis en el estómago de la pulga alcanza condiciones óptimas a una temperatura inferior a 27.5 grados, un detalle crucial que puede arrojar luz sobre el origen y la rápida expansión de la epidemia de la plaga. Se sugiere que esta temperatura propicia se dio después del cambio climático ocurrido en el año 536, que resultaron en la disminución de la luz solar debido al oscurecimiento del sol. Este fenómeno desencadenó caos en forma de hambrunas, epidemias, migraciones e inestabilidad política en varias regiones del mundo, afectando a África, Europa, Asia
Mesoamérica y Sudamérica. En este contexto, la bacteria liberaría una enzima en condiciones más frescas, lo que desencadenaría una expansión acelerada en el estómago de la pulga, facilitando así la transmisión de la enfermedad. En el este de África, los cambios climáticos provocaron excesivas lluvias seguidas de sequías, lo que propició la expansión de vectores que propagaban la epidemia, como ratones. Se especula que el cambio climático pudo haber sido provocado por una gran erupción volcánica u otro evento catastrófico que liberó millones de toneladas de polvo a la atmósfera, alterando así las condiciones climáticas y contribuyendo al desarrollo y propagación de la plaga de Justiniano. El inicio de la tragedia se manifestó en el estratégico puerto de Pelusium, un importante centro comercial que canalizaba mercancías desde Egipto y África al Mediterráneo. La epidemia, aprovechando las rutas comerciales, se extendió hacia Alejandría y alcanzó Constantinopla y Antioquía. La enfermedad se manifestó con la aparición de bubones, ojos sanguinolentos, fiebre y pústulas, y su avance era rápido, especialmente en lugares concurridos como iglesias y mercados. Las víctimas solían sucumbir en 2 o 3 días, a menudo después de un periodo de confusión mental prolongada. A pesar de la rapidez del contagio, algunos lograban recuperarse, aunque su resistencia no evitaba infecciones secundarias que, en muchos casos, resultaban mortales. La percepción general de la población era que la plaga era un castigo divino por los pecados de la humanidad. La enfermedad se consideraba un mensaje de Dios destinado a advertir a las generaciones futuras sobre posibles castigos reservados para la humanidad. La peste dejó desoladas diversas partes del imperio, afectando por igual a ricos y pobres, y dejando localidades enteras sin habitantes. La situación era especialmente crítica en Constantinopla, donde los cuerpos sin enterrar se acumulaban en las calles, iglesias, plazas y esquinas. La magnitud de la tragedia se reflejaba en las alarmantes cifras de muertos diarios, de 5.000 a 12.000, lo que sumaría alrededor de unas 300.000 bajas al final de la epidemia. La elevada mortalidad paralizó la ciudad y afectó gravemente su suministro. En el punto álgido de la peste, se llegó a especular que hasta 10.000 personas morían diariamente en Constantinopla. Ante esta tragedia, las autoridades imperiales respondieron llevando a cabo un recuento de los muertos y organizando cementerios especiales para enterrar a las víctimas. Se implementaron medidas para desalojar los cuerpos de la ciudad, utilizando barcos para llevarlos y depositarlos en lugares especialmente designados, aunque inicialmente la solución consistió en arrojar los cuerpos al mar. En Constantinopla, el emperador Justiniano decidió establecer grandes fosas comunes al otro lado del mar, en las afueras de la ciudad hacia el norte, al otro lado del Cuerno de Oro. Justiniano proporcionó considerables sumas de dinero y detalladas instrucciones para llevar a cabo esta labor. Contrató a numerosas personas para cavar las fosas y trasladar los cuerpos, gastando grandes cantidades de dinero en el proceso. En los primeros días de la epidemia, se desató una serie de conspiraciones políticas, ya que incluso el propio emperador, quien fue infectado por la peste, resultó afectado. Este incidente generó movimientos y maquinaciones políticas en torno a la sucesión imperial. Afortunadamente, Justiniano logró recuperarse de la enfermedad, resolviendo así la crisis política que había surgido. La pandemia, sin embargo, no se limitó a Constantinopla, se extendió por los puertos del Mediterráneo y avanzó por el territorio europeo, alcanzando regiones tan distantes como Dinamarca y llegando hasta Irlanda. El comercio, en particular la demanda de marfil por parte de las clases altas bizantinas, desempeñó un papel clave en la propagación de la epidemia. El marfil, utilizado para elaborar tablas de escritura, juguetes, relicarios y otras obras de arte, era obtenido en gran medida en Kenia y Tanzania. Aunque algunos elefantes estaban casi extintos, la región de África Oriental seguía siendo una fuente abundante. El Imperio Bizantino importaba alrededor de 50 toneladas de marfil cada año, lo que representaba la muerte de aproximadamente 5.000 elefantes. El Imperio Bizantino se encontraba en una situación compleja. El conflicto militar con Cartago, los ostrogodos en Italia y el Imperio Sasánida, junto con grandes inversiones como la iglesia de Santa Sofía,
habían dejado al imperio en una posición económica y social vulnerable. La epidemia afectó tanto a las zonas rurales como urbanas, dejando campos y ganado abandonados. La proliferación de plagas de langostas en la región mediterránea durante este periodo sugiere que los territorios abandonados de cultivo contribuyeron a la expansión de estas plagas. Numerosos pueblos y villas quedaron despoblados. Ciudades como Douga perdieron el 70% de su población, mientras que Cartago experimentó una disminución del 50%. Constantinopla sufrió una reducción significativa en su población, pasando de 500.000 de habitantes a alrededor de 300.000, presentando una disminución del 40%. Este descenso se debió a factores epidemiológicos, a condiciones climáticas y conflictos bélicos. Este devastador flagelo no solo cobró millones de vidas y alteró drásticamente la demografía, sino que también desencadenó una cascada de consecuencias económicas, sociales y políticas. El impacto económico fue palpable, con la disminución de los ingresos por impuestos, la paralización del comercio y la destrucción de áreas agrícolas clave. El tejido social se desgarró cuando ciudades y pueblos quedaron prácticamente deshabitados, y las estructuras gubernamentales urbanas colapsaron, perdiendo su capacidad para resistir invasiones y controlar el territorio. La disminución drástica de la población, los estragos en los mercados urbanos y la interrupción del comercio dejaron al Imperio bizantino en una posición vulnerable frente a las invasiones bárbaras, como la de los ávaros y eslavos. Si este recorrido por la fascinante historia de la peste justiniana te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las complejidades de los bizantinos. Hasta la próxima aventura histórica.